sido otorgada esta mañana, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, una decisión por la cual la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha acordado clasificar a Ignacio de Juana en segundo grado, de acuerdo con el artículo 100.2 del Reglamento General Penitenciario, con aplicación de medidas específicas de seguimiento y control conforme al artículo 86.4 de dicho reglamento. Para que todo el mundo comprenda la decisión, Ignacio de Juana va a cumplir su condena en régimen atenuado, dado su grave estado de salud, para evitar su fallecimiento y para permitir, en la medida de lo posible, su recuperación. Por tanto, en términos coloquiales, aunque técnicamente no sea exactamente así, la medida sería una prisión atenuada. No se trata, quiero insistir en esto, de un régimen de libertad condicional, no lo es. No es ni siquiera un tercer grado. Es exactamente lo que acabo de relatarles. Va a seguir cumpliendo su condena, Ignacio de Juana. En primer lugar, lo hará en un hospital del País Vasco para su tratamiento y, cuando ello sea posible, si es que fuera posible, en su domicilio hasta su total restablecimiento, siempre, en todo caso, con controles y con vigilancia permanente. Los informes médicos de los que disponemos son concluyentes, tanto los del Hospital de la Comunidad de Madrid, que han sido avalados por todos los médicos que le han tratado, como el informe de los forenses de la Audiencia Nacional, que también saben ustedes que han estudiado el caso. El riesgo para su vida en el momento actual es muy alto y el riesgo de que tenga secuelas permanentes es aún mayor. Como les decía al principio de esta intervención, he tomado la decisión personalmente y la he tomado por razones, por una parte, legales y, por otra parte, humanitarias. Las expondré a continuación con un cierto detenimiento. Lo primero que quisiera decir es que la decisión que he tomado se ajusta escrupulosamente a la legalidad vigente. Es una decisión escrupulosamente legal, como lo demuestra el hecho de que cuente con el informe favorable del fiscal y con la conformidad del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. La propuesta, se lo decía también al principio, nace de la Junta de Tratamiento de la Cárcel, que es la competente para hacerlo, para hacer la propuesta, y cuenta, repito una vez más, con la aprobación del juez de vigilancia central de la Audiencia Nacional. Ignacio de Juana se halla cumpliendo en este momento una pena de 3 años impuesta por el Tribunal Supremo por delitos de amenazas en este caso no terroristas, y un delito de enaltecimiento del terrorismo. No está en este momento en prisión por los hechos que cometió. Por aquellos homicidios ya cumplió la pena que los tribunales le impusieron. A muchos nos podrá parecer que pasó poco tiempo en prisión, pero el hecho está, repito, por delito en diferentes informes médicos de los que dispongo. Soy perfectamente consciente de que muchos ciudadanos pensarán que Ignacio de Juana no merece este tipo de tratamiento humanitario, que él no tuvo piedad de sus víctimas. Y no les falta razón. Pero una de las diferencias entre los terroristas y los que no lo somos es que a nosotros nos importa la vida, la de todas las personas, sean o no terroristas. Probablemente en eso reside nuestra legitimidad moral, nuestra mayor legitimidad moral. Así lo establecimos, además, en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Quiero recordarles que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a la vida y a la integridad, en su doble dimensión, en su dimensión física y en su dimensión moral, constituye el soporte existencial del resto de los derechos y el primero de ellos, por tanto, a preservar. La Administración penitenciaria
debe cumplir con este mandato constitucional, cualesquiera que sean los motivos que hayan llevado al penado a su estado actual. Debe cumplir con este mandato constitucional, que es preservar la vida de quienes están en la prisión. Esas razones humanitarias han estado presentes en un número importante de casos similares en los que se han aplicado medidas penitenciarias equivalentes a las que hoy he decidido aplicar a Ignacio de Juana. En muchos casos, con presos de ETA, con penas muy superiores por delitos mucho más graves a los que se dan, que hoy estoy explicando ante ustedes. Como ustedes podrán imaginar, he ponderado cuidadosamente las consecuencias de la decisión que acabo de tomar. He meditado mucho sobre las consecuencias de hacerlo y también sobre lo que hubiera podido pasar si no lo hubiera hecho. Y he llegado a la conclusión de que el Estado tiene, en primer lugar, que aplicar la ley. Y esta es una decisión escrupulosamente legal. El Estado tiene que ser humanitario, incluso con aquellos que no lo fueron con sus víctimas. Y el Estado tiene que ser firme y a la vez inteligente. Y este Estado es firme y está actuando de manera inteligente. De esta decisión he informado esta misma mañana al conjunto de los grupos políticos de esta Cámara. He ratificado ante todos ellos la voluntad del Gobierno de actuar firmemente para acabar con el terrorismo. Creo poder decir que en relación con esta decisión que acabo de comentarles, cuento con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Partido Popular. Termino ya. Sé que la decisión es una decisión controvertida, pero creo que es mi responsabilidad tomarla y por eso la he tomado esta mañana. Me pongo a su disposición para lo que quieran plantearme. Sí, ministro. ¿Podría concretar un poco cuál ha sido la reacción del Partido Popular al comentarle esto, dado que ellos también, en la gestión que tuvo el Partido Popular, hizo medidas similares a las que usted acaba de adoptar ahora? Es verdad lo que dice, ¿no? Y lo he comentado antes, no es una decisión excepcional. En la historia de la lucha contra el terrorismo se ha adoptado en múltiples ocasiones. Durante la gestión del PP, si no me fallan los datos, en más de 20 ocasiones, y en algunos casos con presos con penas superiores, porque, repito, tenemos que decirle a los ciudadanos la verdad, que es por lo que en este momento está el señor de Juana en la cárcel, que ya sé que hay muchos ciudadanos que les parece mal que cumpliera poco por lo que hizo, pero cumplió, y ese es el Estado de Derecho, esas son las reglas, y nosotros tenemos que defenderlas, nos gusten más o nos gusten menos. Por tanto, se ha aplicado en casos, digamos, en los que las penas por las que estaban en la cárcel aquellos que se beneficiaron, entre comillas, de esta medida, eran superiores. Pero no he hablado de ello con el Partido Popular, no se lo he dicho, me he limitado a comunicarle al señor Zaplana que tengo que decir que ha estado correcto. No me ha dicho nada especial, ha estado correcto, me ha escuchado correctamente. Ministro, yo quería un par de precisiones. La primera, si esto supone un cambio de grado del reo, y después una de futuro. Quería saber si la recuperación en domicilio que ha apuntado usted en su exposición inicial, si se produjera una recuperación que los médicos estimaran que está en perfectas condiciones de volver a la cárcel, ¿volvería a la cárcel o esto es irreversible? Les he dicho exactamente lo que tenía que decirles. Va a estar en un hospital. Primero, va a cumplir la prisión. Su régimen va a ser de prisión atenuada, pero va a cumplir la pena. Ahora va a un hospital porque está en una situación muy mala desde el punto de vista físico. Si se recupera, pasará a su domicilio con controles intensos para continuar la recuperación. Y esa es la previsión temporal que tenemos en este momento, no vamos más allá. Directamente en segundo grado o ya se aplica el artículo 100.1 y si nos podría recordar si en algún caso de los precedentes que ha habido en la aplicación de este reglamento se ha producido con algún preso que estaba en huelga de hambre. Gracias. Respecto al último no lo sé. No sé si hay algún caso o algún supuesto parecido, lo ignoro. Sé que se ha producido en casos distintos, por ejemplo, en casos de gente en situación, digamos, psicológicamente muy afectada, presos que se suicidaban si no salían de la cárcel, en fin, hay casos realmente de todo tipo, ¿no?
Respecto a la decisión de la Junta de Tratamiento, creo que se produjo ayer. No sé fijarle la hora exactamente, vamos, no creo, se produjo ayer. Y no, la medida es efectiva desde el momento en que lo firma la directora general o la dirección general, para ser eso. Sí, ministro, si hay algo en lo que se han puesto de acuerdo las diferentes asociaciones de víctimas es en su oposición a que esta medida finalmente se produjese. La subdirección encargada de atención a las víctimas en el Ministerio del Interior se ha puesto o se va a poner en contacto con los colectivos para explicarles la medida, eso por una parte. Y luego también quería saber si el Gobierno ha considerado y, por tanto, espera un pronunciamiento en los próximos días de la organización terrorista ETA después de esta medida. A la segunda pregunta, taxativamente no, y a la primera informaremos, por supuesto, a las víctimas de esta decisión. Sí, ministro. Yo quería saber qué similitudes y qué diferencias ve entre las decisiones que ha tomado su ministerio en el caso de Juana, con el caso de Esteban Nieto o Idígoras, en las decisiones que se tomaron en su momento. Pues me menciona dos casos. Vamos a ver, todo esto, creo que Esteban Estebanez fue un preso que efectivamente pertenecía al mismo comando que el señor de Juana y que fue excarcelado porque tenía una enfermedad incurable, ¿no? Grave. Excarcelado, cosa que no sucede en este momento. Esto no es una excarcelación, repito, no es ni libertad condicional ni tercer grado. Esto es una forma de prisión atenuada. El tecnicismo, permítanmelo, no es exactamente eso, pero es lo más parecido a una prisión atenuada. Y, por tanto, hay algunas similitudes, pero otras no. La más importante probablemente es que, si no recuerdo mal, en el supuesto de Tarra, porque estaba condenado por tal, estaba en prisión y no había cumplido todavía su prisión por los homicidios, cosa que, repito, no sucede aquí. Insisto una vez más en el argumento porque, desde el punto de vista de la decisión que tomó, es un argumento muy importante. El señor de Juana, o Ignacio de Juana, está en prisión por un delito de amenazas y de enaltecimiento del terrorismo. Por los delitos de homicidio, por esos no está en prisión, por esos cumplió. Y nos podrá parecer que cumplió mucho o poco, probablemente poco, pero cumplió lo que le mandaron los jueces, lo que dictó el Estado de Derecho. Y esa es una diferencia fundamental. Del caso del señor Idígoras, sencillamente no me acuerdo. Sé que efectivamente también se le excarceló y que estuvo bastantes años vivo, pero no me acuerdo más. Sí, ministro. Quisiera saber si el Gobierno tiene garantías de que el Etarra va a dejar la huelga de hambre o ha hecho algún pronunciamiento en las últimas horas tras conocer esta decisión. No sabemos si va a dejar la huelga de hambre o no. No lo sabemos. ¿Le parecen aplicables los motivos humanitarios cuando es una decisión personal del preso continuar con la huelga de hambre? No es un motivo, como hablaban otras veces, de Esteban Nieto y Idígoras, de enfermedad personal, sino es una decisión personal en este caso. Lo he dicho en mi exposición, que incluso, si quiere, se lo paso, se las paso, ¿no? O sea, si quieren, se la paso, porque es verdad que está muy medida y creo que están todos los argumentos allí. He explicado exactamente lo que dice nuestra Constitución respecto a la protección de la vida. Y eso vale para quien quiere vivir y para quien no quiere vivir también. Por tanto, nuestra obligación como Estado es esa. Pero ya le digo, he ponderado muchísimo la decisión, he pensado en las consecuencias de lo que he decidido y he pensado tanto o más en lo que hubiera podido pasar si no hubiera tomado esta decisión. Y como les he dicho, al final creo que el Estado tiene que aplicar la ley y esta es una decisión escrupulosamente legal. Tiene que ser humanitario incluso aunque nos repela a aquellos con quienes somos humanitarios. Tiene que ser firme y también tiene que ser inteligente. Y creo que estos son básicamente los elementos que he tenido en cuenta para tomar una decisión que, repito, sé que es controvertida. Ministro, la decisión de la Audiencia Nacional de obligar a los médicos a alimentación forzosa, incluso, quiero decir, alimentación aunque sea forzosa, sigue en vigor, quiero decir, aunque vaya al hospital del País Vasco, la decisión de la Audiencia. Entiendo que sí. Entiendo que sigue en este momento tiene alimentación forzosa. Ministro, la última, por favor. Sí, vamos a ver. La Junta de Tratamiento que se pronuncia es la Junta de Aranjuez. Entiendo yo que la competencia sobre el preso sigue estando en la prisión de Aranjuez. Entonces, no sé si hay algún motivo que se nos escapa de por qué se produce este traslado a un hospital del País Vasco, por qué no se le recupera en el Hospital 12 de Octubre y posteriormente será trasladado a su domicilio. Creo que todo esto son cuestiones técnicas que prefiero remitir a la Dirección General por si me equivoco, pero creo
que formalmente depende de la Dirección General en este momento. O sea, es la Dirección General quien tiene la tutela efectiva sobre Ignacio de Juana. Pero, repito, todas estas cuestiones técnicas, si no les importa, las remito a la Dirección General, que es quien conoce mejor los pormenores de la decisión, y al auto del juez, que también los consigna exactamente con detalle. Ministro, una última cosa, por favor. No. El presidente. Ya he dicho todo lo que tenía que decir y fíjese que he dicho cosas. Muchísimas gracias a todos.